Perfecto, comenzamos. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en la conferencia con la doctora Nubia Carolina Robelo Escoto, quien nos acompaña en el ciclo de conferencias que organiza la Universidad de Londres Campus Ciudad de Querétaro en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A continuación, les daré una breve semblanza. La doctora Nubia Carolina Robelo Escoto es licenciada y maestra en Psicología Clínica por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con el Diploma de Estudios Avanzados DEA del Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud por la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca, USAL, en España. Es doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de Salamanca, USAL, en España, con la tesis Violencia y Psicopatía en Mujeres Internas de un Centro Penitenciario, obteniendo mención honorífica. Ha sido docente en varias instituciones de educación superior en Querétaro, incluida la Universidad de Londres Campus Ciudad de Querétaro. Actualmente es docente e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro e integrante de la Unidad de Género de la misma universidad. Ha dictado conferencias, cursos, talleres y diplomados en diversos espacios académicos en México y en el extranjero. Cuenta con artículos publicados en revistas académicas arbitradas e indexadas nacionales e internacionales, así como capítulos de libros académicos. Es autora del libro Mujeres Transgresoras, Violentas y Psicópatas, publicado por Ediciones WAC en 2018. Es perito en psicología clínica en materia penal y familiar. Se especializa en atención psicológica clínica psicoanalítica con perspectiva de género para adolescentes y mujeres, además de atención psicológica y evaluación de riesgo de violencia y reincidencia de mujeres en reclusión. Bueno, sin más preámbulo, les presento a la doctora Nubia Carolina Robelo. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos y todas. Le agradezco, bueno, para iniciar quisiera yo darle las gracias a la maestra Laura por tener, más bien por hacerme la cordial invitación para participar con ustedes el día de hoy. También quisiera agradecer al maestro Antonio Ugalde por, quien es el director, por también siempre estar como apoyando para que se abran estos espacios para difusión, y por supuesto pues a la rectora de la Universidad de Londres Campus Querétaro, que es la doctora Ivonne Wimmer. Entonces, bueno, vamos a comenzar, si les parece bien, porque, bueno, además de que esto que traigo para compartir con ustedes, para mí siempre la parte más importante es, al final, bueno, la parte de comentarios y alguna pregunta que deseen hacer. Entonces, vamos a dar inicio si están de acuerdo. Entonces, a ver, aquí va. No sé si se puede ver bien. Sí, se ve bien. Ah, perfecto. Bueno, entonces vamos a ponerla en tamaño grande. ¿Se puede ver bien todavía? Sí. Perfecto, bueno. Entonces, el tema que traía yo preparado para compartir con ustedes el día de hoy se llama Las mujeres frente a la sindemia. Cuando compartí el título, sí me hizo la pregunta la maestra Laura, ¿qué no es pandemia? Sí y no. Ahorita lo vamos a revisar. Y también cuando lo compartí con algunos compañeros o compañeras, también me decían, sindemia, ¿qué es eso? Bueno, entonces vamos a revisar un poco qué es esta primera parte. Entonces vamos a salir la duda de una vez. Bueno, ¿por qué decidí hablar de sindemia y no de pandemia? Aquí tenemos las dos definiciones. La pandemia, que es la que más conocemos, o la que ha estado de moda desafortunadamente desde el año pasado, desde el 2020, es la de pandemia, que significa una epidemia que ocurre en un área amplia que cruza fronteras internacionales y generalmente afecta a un número de personas considerable. Es decir, es una epidemia en su máxima expresión. Mientras que la sindemia surge de la unión entre dos conceptos, que es el de sinergia y el de pandemia, y es cuando dos o más enfermedades que interactúan de tal forma causan un daño mayor que la mera suma de estas dos enfermedades. Entonces ahora vamos a seguir viendo en qué consiste. El concepto pues no es nada nuevo, el de sindemia, y bueno, aquí está el creador del concepto, que es el doctor estadounidense, que es un médico, Merrill Singer. Él en los años 90, junto con otros colegas, realizó una investigación sobre
personas que eran usuarias precisamente de drogas en comunidades consideradas de bajos ingresos. Descubrieron que muchas de estas personas que hacían uso de las drogas, sobre todo que usaban drogas inyectadas, padecían además otras enfermedades como tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Entonces empezaron a preguntar cómo es que estas enfermedades coexistían en el cuerpo y se dieron cuenta de que la combinación de estas enfermedades, por supuesto que amplificaba el daño orgánico. Muy bien. El año pasado, en varias de las conferencias y entrevistas que hizo el doctor Richard Horton, que es otro médico, plantea que el coronavirus es una sindemia porque el SARS-CoV-2 interactúa con otras enfermedades no transmisibles como pueden ser la diabetes, el cáncer, problemas cardíacos, etc. Y además, que esa es la parte que nos interesa bastante, lo hace dentro de un contexto social y ambiental que está caracterizado por la inequidad y la desigualdad social. En opinión de otra investigadora, que es la doctora Tiffany Kenny, plantea que las enfermedades como la diabetes o la obesidad, que son factores de riesgo para el COVID, son más comunes en individuos de bajos recursos afectados por inseguridad alimentaria, cambio climático y condiciones de vivienda que les dificulta cumplir con las recomendaciones sanitarias como lavarse las manos o mantener una distancia social. Y concluye el doctor Horton, no importa cuán efectivo sea un tratamiento o cuán protector una vacuna, porque la búsqueda de la solución para el COVID-19 puramente biomédica fracasará. Ojalá que esta parte nos la grabáramos, y dice, a menos de que los gobiernos diseñen políticas y programas que reviertan las disparidades profundas, nuestras sociedades nunca estarán verdaderamente seguras frente al COVID-19 o otras infecciones virales de alta transmisibilidad. Entonces, yo creo que es una llamada muy fuerte de atención la que hemos tenido desde el año pasado y va a continuar, vamos a llamarlo todavía en el 2021. Bueno, ¿qué ha pasado con el COVID-19 en la vida de las mujeres? Entonces, ya después de tratar de plantear más o menos, por lo menos, el concepto básico de lo que es sindemia, entonces ahora nos interesa ver qué ha pasado con la vida de las mujeres y sus familias durante este periodo. Bueno, entonces la emergencia derivada del COVID ha provocado impactos muy específicos en las mujeres y desafortunadamente ha profundizado aún más las desigualdades de género existentes. El virus no las causó porque, bueno, de repente se nos hace fácil querer culpar al coronavirus de todo lo que nos ha pasado, pero este asunto de desigualdades ya estaba mucho antes de que llegara. Entonces ha habido un impacto grandísimo. Bueno, ¿qué pasa con esta situación? Bueno, los estudios que se han hecho precisamente, o han hecho las académicas y desde distintos espacios, se han dado cuenta que las medidas de confinamiento desafortunadamente no son neutras. Aunque se busca proteger la salud pública y evitar el colapso de los servicios de salud, la aplicación no es neutra desde el punto de vista de género. ¿Por qué? Pues porque los hogares se han convertido en los espacios donde todo ocurre. Aquí se ha dado mucho más el tema del cuidado, la educación para niñas, adolescentes y personas adultas. Se ha convertido en el espacio, vamos a llamarlo por excelencia, para socialización, para trabajo productivo, y se ha creado lo que se ha denominado como crisis de los cuidados. Se ha incrementado ostensiblemente la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención a personas. Y desafortunadamente esto ha recaído principalmente en las mujeres, como cuidadoras y de todas las edades. Y desafortunadamente el cuidado, todo lo que se llama economía del cuidado, es una función o funciones que no están valoradas desde el punto de vista social y, por supuesto, ni desde el punto de vista económico. No tienen una retribución por brindar su tiempo, su esfuerzo y su trabajo para el cuidado de los demás. Bueno, ¿cuáles son los enfoques transversales que han servido precisamente para hacer todo este análisis alrededor de lo que ha ocurrido? El enfoque de derechos humanos, el otro sería la perspectiva de género y finalmente del enfoque de interseccionalidad. Me voy a detener solamente en el último porque, bueno, a lo largo también del programa que tiene preparada para ustedes la Universidad de Londres para celebrar o conmemorar, más bien dicho, el 8 de marzo, varias de mis compañeras y compañeros que van a estar participando se van a enfocar en alguno de los otros, entonces yo me voy a centrar precisamente en el último para, bueno, que no estar como repitiendo tanto la misma información y, bueno, porque el enfoque de interseccionalidad a veces no es tan conocido. Bueno, ¿a qué se refiere el enfoque de interseccionalidad? Alude a la importancia de adoptar medidas diferenciadas donde se consideran lo que se llaman particularidades e identidades diversas de las mujeres. Especialmente nos interesa ahora por las condiciones de riesgo.
conlleva a la toma de consideración de la intersección, es decir, el cruce precisamente entre factores como pueden ser la raza, la etnia, la edad, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, entre muchas otras variables que, vamos a llamarlo, son parte de cada una de las personas y que se pueden acentuar una situación de riesgo para sufrir alguna forma de violencia o de discriminación. Perdón, doctora, no se está viendo el avance en las diapositivas. Gracias. A ver, me voy a salir un poquito. ¿Ahorita sí se está viendo o ya no? Sí, ya cambió. Sí, ya. Okay. Bueno, me voy a regresar una vez. Gracias. Cualquier cosa me avisan, ningún problema por la interrupción, al revés. Gracias para que esto esté mejor. Gracias, Laura, qué amable. Bueno, para el tema de toma de decisiones, esa también es una de las situaciones que ha estado controversial también en este tiempo. Se necesita una participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones para ofrecer respuestas a las crisis efectivas de manera apropiada. Se ha visto que las decisiones, vamos a llamarlo políticas, que no incluyen a las mujeres, se consideran parciales, han resultado menos efectivas e incluso se ha visto que pueden ser hasta dañinas, porque no consideran a la mitad de la población. La participación igualitaria de las mujeres es uno de los mecanismos de respuesta y recuperación para la crisis del COVID-19 y es muy importante además la participación igualitaria por varias razones. Una, por el tema de justicia y democracia. Yo el año pasado tuve la oportunidad junto con otras compañeras de diferentes, vamos a llamarlo, espacios de coincidir en un diplomado que nos brindó Género UAC sobre la participación política de las mujeres y bueno, se revisó entre otras cosas por expertas en esta área, bueno, pues la importancia de la toma de decisiones. Se requiere la participación de expertas y de organización de mujeres para aportar una voz independiente y especializada que sea multiplicadora del efecto de género en las políticas de mitigación y recuperación. Ha sido clave en muchos países que los ministerios o los institutos de las mujeres, precisamente, bueno, pues den esa parte de que se haga escuchar, vamos a llamarlo como las necesidades o las demandas que tienen en particular las mujeres, que pueden estar, vamos a llamarlo, además de atravesar la crisis sanitaria, muchas otras problemáticas que, vamos a llamarlo, bueno, por toda la serie de tratados a nivel internacional que existen en base a la CEDAW, derechos humanos, entre otros, bueno, es importante que se les dé atención. Una de las consignas también ha sido que no podemos permitir ningún retroceso en los derechos ganados por las mujeres para participar en la toma de decisiones y ni aún en la crisis. Y bueno, por ello, para ilustrar, 7 casos precisamente de presidentas que tenemos actualmente, vamos a llamarlo, en diferentes países que son, vamos a llamarlo, presidentas o primeras ministras, y bueno, sí ha habido diferencias cuando se ha comparado, vamos a llamarlo, las medidas que han implementado, vamos a llamarlo, estas mujeres durante sus gobiernos, obviamente con todos sus equipos que tienen, no lo hacen ellas solas, sino tienen equipos a su cargo, pero comparado con otros gobiernos sí se han visto, vamos a llamarlo, diferencias, y se ha visto que han podido paliar la crisis de mucho mejor manera. ¿Qué más tenemos? Está también el tema de violencia contra las mujeres y las niñas. El confinamiento ha obligado a las mujeres a estar encerradas con sus maltratadores, que bueno, desafortunadamente por lo regular sí son los varones. El encierro de las niñas y adolescentes ha generado un aumento en la violencia sexual que han sufrido o están sufriendo y también mayores complicaciones para mantener los procesos de escolarización. Estamos teniendo una gran cantidad precisamente de niñas y adolescentes alrededor del mundo que están desertando, ¿no? Y eso es un problema incluso para Latinoamérica y para México. En el caso de la violencia contra mujeres y niñas, ha tenido, bueno, tasas, cada vez más alarmantes en todos los países en tiempos normales. Sin embargo, bueno, pues esto se ha magnificado durante la pandemia que estamos viviendo. Y lo que es importante que tengamos claro es que la magnitud de la violencia no es producto del azar o, vamos a llamarlo, algo así como que nada más pasa en algunos casos. La violencia se tiene que entender como un problema multifactorial, que es intencional y que es producto del poder y del control. Se deriva muchas veces de situaciones de discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres. En cuanto a las cifras de violencia que tenemos, vamos a llamarlo, en México se ha visto que 9 de cada 10 casos de violencia contra mujeres son cometidas por varones y 6 de cada 10 son cometidas, en este caso, por la pareja o hay una relación de pareja.
En casi todos los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes han sido cometidas por hombres que viven en el hogar de las víctimas, es decir, son familiares o personas muy cercanas a ese ámbito, y la violencia en los hogares, principalmente contra mujeres, niñas y niños, es una emergencia dentro de la emergencia y es urgente que los gobiernos estén actuando. Ok, a raíz precisamente, o cuáles son las condiciones que han creado también esta sindemia y que han desatado, vamos a llamarlo, estas cifras tan elevadas de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes. La mayoría de los hogares están enfrentando muchas tensiones financieras o económicas, puede ser por la pérdida de empleo, reducción de los ingresos y de otros activos. Las familias que están sujetas a las cuarentenas, se han sufrido aislamiento, distanciamiento físico, ha habido un aumento exacerbado de trabajo doméstico y cargas de cuidado, que ya había mencionado, que ha llevado a un mayor nivel de tensión, de estrés y de ansiedad, lo que ha incrementado ostensiblemente problemas de salud mental y obviamente, bueno, el asunto sobre todo de las adicciones. A medida que los esfuerzos de prevención se adaptan para ofrecer programas, se ha visto que, bueno, se han implementado algunos en modalidad en línea para la parte de atención y facilitar un poco, vamos a llamarlo, los procesos que antes se tenían que hacer de manera presencial. Sin embargo, bueno, todavía queda mucho que hacer ahí. Se ha visto también que ha habido un incremento grandísimo en la violencia contra mujeres y niñas en el caso del Internet, lo que se conoce como ciberviolencia. Y ONU Mujeres plantea, bueno, que entre las recomendaciones serían primero la sensibilización sobre el tema, que es algo que sí ocurre, que es muy grave y es obviamente delicado. El asunto precisamente de si hay menores de edad que están haciendo de ahora de manera continua un trabajo precisamente escolarizado en línea, que hay un proceso de supervisión precisamente de qué tipo de información están recibiendo y con qué personas están interactuando. Y finalmente, bueno, no queda de otra, todavía tiene que haber el tema, mientras no hagamos un proceso más grande de prevención y de educación al respecto, sí tienen que existir sanciones, es decir, la creación de normas y leyes que precisamente crean penas para las personas que cometen este tipo de ilícitos. Se ha visto también que han aumentado los ataques violentos y el acoso contra el personal sanitario. Es un colectivo que está principalmente integrado por mujeres y se ha dado sobre todo en sus viviendas o en medios de transporte. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, casi el 50% del personal médico está compuesto por mujeres, es decir, tenemos médicas precisamente al frente de muchos centros y hospitales, y casi el 80% del personal de enfermería en Latinoamérica y también en México está conformado mayoritariamente por mujeres. Las denuncias se han dificultado por razones de género también, por lo que es indispensable que se asegure la movilización de las mujeres que son víctimas de violencia sin que requieran, vamos a llamarlo, tantas autorizaciones que limiten precisamente su movilidad, como ocurrió el año pasado cuando estábamos, vamos a llamarlo, en semáforo rojo, ¿no? Y que había muchísima restricción para movilidad. Hay que adoptar medidas especiales para facilitar lo que decíamos, el asunto de las denuncias y reforzar los mecanismos que ya existen, pero también el tema de la importancia de contemplar medidas alternativas. Se busca que los servicios de atención y protección a la violencia contra mujeres estén diseñados para responder ante la situación derivada del COVID. Debe adaptarse para asegurar un acceso a las mujeres, niñas o adolescentes que son víctimas de violencia, llegue a todo el territorio e incluso a las zonas rurales. Entre las prioridades pendientes que tenemos sería la infraestructura de los albergues o lugares de refugio para mujeres que son víctimas de violencia y para sus familias, porque todavía tienen limitación en cuanto a su capacidad, en cuanto a servicios precisamente sanitarios y por supuesto todo tiene que ver con el presupuesto. Es importante realizar un monitoreo de emergencia de datos y registros públicos de violencia antes y después del aislamiento domiciliario, porque bueno, algunos de los datos que tengo ya, vamos a llamarlo, tienen un desfase por lo menos de 6 meses, entonces para que podamos seguir avanzando en tener una actualización de datos se requiere seguir recabándolos. También tenemos el asunto de cuidados y los derechos económicos de las mujeres. Como ya habíamos comentado también, el confinamiento ha agudizado la crisis de cuidados y ha aumentado la carga global del trabajo para las mujeres. Según la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres tienen a su cargo el 76.2% de todas las horas de trabajo de cuidado, que además es no remunerado, que es mucho más del triple que tienen los varones. Esto obviamente, bueno, pues es en términos generales. Sabemos que sí hay
varones que son sumamente, vamos a llamarlo, conscientes y asumen, vamos a llamarlo, su carga de cuidado, pero no ocurre así en todos los casos. Hay una mayor precariedad laboral en el caso de las mujeres, que se explica sobre todo por los roles de género y todas estas responsabilidades de cuidado que se les han asignado. Todo ello perjudica su participación en todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, aumenta la brecha salarial, es decir, que las mujeres siguen en muchos, vamos a llamarlo, puestos de trabajo o en muchas instituciones o empresas o trabajando por cuenta propia, siguen teniendo un salario mucho menor por tener la misma, vamos a llamarlo, el mismo nivel educativo y realizar el mismo empleo o estar en el mismo puesto que un varón. Por el simple hecho de ser mujeres se les paga menos. Y todo eso limita también el acceso para que tengan empleos con un mayor nivel, vamos a llamarlo, de bienestar. En cuanto al impacto laboral y económico, globalmente las mujeres se ha visto que son más pobres que los hombres, por eso se habla que hay una feminización de la pobreza y esto se está sintiendo cada vez más en el ámbito económico y en el mercado de trabajo, sobre todo cuando está segmentado por el asunto de género. Las mujeres representan una proporción en cuanto a la economía informal, precisamente la que no está regulada en todos los países, y hay datos que nos indican que los sectores de economía más perjudicados por las medidas de aislamiento social afectan de un modo importante a las mujeres. En cuanto a su participación laboral, a partir de la crisis del COVID-19 ha habido un retroceso en su participación y se deberían de garantizar su acceso a los derechos económicos. Para las mujeres tienen, vamos a llamarlo, parten de peores condiciones para enfrentar la crisis porque presentan una menor participación laboral, les afecta mucho más el desempleo y se concentran en ciertos sectores que se consideran más vulnerables o de baja productividad. Entre los sectores más afectados, para aclarar esto que se mencionaba en la diapositiva anterior, sobre la alta concentración de mujeres en los sectores más afectados, en el caso de América Latina, el 21.9% de las mujeres trabajan en el sector del comercio y que también, bueno, registró también un porcentaje alto en hombres del 17.7%, pero sigue siendo mayoría de mujeres. Las mujeres son mayoría, el 76%, en el sector de actividades de lo que tiene que ver con alojamiento y servicios o venta de comida. También el sector turístico, las mujeres representan el 54% de la fuerza laboral y, bueno, ha tenido unas pérdidas, vamos a llamarlo, sustanciales por su desaparición casi total de sus medios de vida porque ha habido una paralización del turismo en casi todo el mundo. La mayoría de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres. Sabemos que el 78.4% de estos hogares son encabezados por mujeres, son quienes van a asumir la mayoría de lo que son responsabilidades económicas y de cuidado de niños, niñas, personas adultas enfermas o con discapacidad. Estos hogares por lo regular tienen un menor acceso a vivienda segura y recursos asociados como puede ser agua potable, saneamiento, drenaje, etcétera. Y por lo tanto, vamos a llamarlo, estarían en riesgo o ya están dentro de lo que se consideran niveles de pobreza. Frente al COVID-19, estos hogares enfrentan mucho más vulnerabilidad que los hogares que son biparentales o que se cuenta con ambas figuras parentales, porque las mujeres tienen que seguir con la parte de trabajo productivo para tener ingresos para mantener a quienes son sus dependientes económicos y al mismo tiempo continuar con el trabajo reproductivo, pero en circunstancias que son sumamente limitantes por el confinamiento. El caso de las trabajadoras domésticas están más expuestas a la pérdida de su trabajo en condiciones, lo que las condena, vamos a llamarlo, a seguir precisamente en este círculo de pobreza. En América Latina, el 11.2% de estas mujeres que ejercen el papel o el lugar de trabajadoras domésticas es el sector que se considera que tiene los ingresos más bajos a nivel de la economía y una escasa o nula protección, ¿no? Por eso ha sido importante que ha habido estas organizaciones de trabajadoras domésticas, en especial en Ciudad de México, que se están organizando para, bueno, exigir unos derechos que les corresponden o deberían de corresponderles como a cualquier otro trabajador o trabajadora. También tenemos el caso de las trabajadoras migrantes. Están viviendo graves consecuencias económicas y de salud, en particular las que se dedican al trabajo de cuidado y trabajo doméstico, porque han tenido restricciones en los viajes, lo que ha impedido que lleguen a, esos espacios donde sí tenían algunas, a lo mejor, ofertas de trabajo o se sabe que se puede conseguir, lo que las ha obligado a abandonarlas también por cuestiones de riesgo para su salud.
En el área de salud para mujeres están más expuestas en los servicios de salud. 50% del personal médico y más del 80% del personal de enfermería son mujeres. Es el porcentaje más alto a nivel mundial. Pero son minoría, por el otro lado, para los cargos de toma de decisión, o sea, los cargos políticos o administrativos dentro de lo que tiene que ver con los sistemas de salud en Latinoamérica, casi no figuran ahí las mujeres. Y enfrentan una brecha salarial del 28%, es decir, por cada 100 pesos que ganes, si pusiéramos el ejemplo, un varón dentro de personal médico o de enfermería, las mujeres estarían ganando precisamente 72 pesos contra los 100 que gana un hombre. El impacto en la salud física y mental de las mujeres, bueno, es necesario que se implementen políticas para valorar esta sobrecarga de responsabilidades, tanto de trabajo productivo como reproductivo, y cuál ha sido el impacto en la salud física de las mujeres y también, obviamente, en la salud mental. Esta carga adicional de trabajo reproductivo ha provocado y exacerbado problemas de salud física y mental que las mujeres ya tenían previo al confinamiento, pero se ha agudizado precisamente, y la mayoría de sus contextos tiene poco acceso a recursos financieros o de salud para que les ayuden a mitigarlos o tratarlos. También en el acceso a servicios de salud, en especial sobre todo lo que tiene que ver con el área sexual y reproductiva, ha habido un incremento en la necesidad de estos servicios, especialmente a el acceso a anticonceptivos por resultado precisamente de la cuarentena. Ha habido una falta de atención y recursos críticos de los servicios de salud que han afectado directamente a mujeres, adolescentes y niñas, porque esto, vamos a llamarlo, ha supuesto, aunque todavía no tenemos las cifras completas, por así llamarlo, pero bueno, las que se conocen sí, vamos a llamarlo, son preocupantes, sobre el incremento de la mortalidad y morbilidad materna, el aumento de tasas de embarazo en adolescentes. Algunos, vamos a llamarlos, sí son producto de relaciones consensuadas, pero también tenemos un altísimo número de embarazo adolescente que es producto de violaciones, que eso hay que tomarlo en cuenta, el contagio por VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Grupos de situación de mayor riesgo que tenemos. Por una parte, bueno, ya habíamos mencionado a las mujeres migrantes, pero también debemos incluir a las mujeres refugiadas y desplazadas. Un ejemplo muy concreto que tenemos en el caso de Latinoamérica de las mujeres desplazadas o refugiadas es el caso de las, vamos a llamarlo, las venezolanas, las mujeres venezolanas y sus familias, que se han tenido que mover o desplazar por situaciones de conflicto o de emergencia en este caso, lo cual les ha hecho enfrentar desafíos muy particulares, especialmente por la falta de acceso a servicios de salud. Ha habido escasez de suministros esenciales, los centros de atención a migrantes, albergues o centros de detención migratoria, en muchos casos presentan situaciones de hacinamiento, lo que crea mayores condiciones para el riesgo de infección. Por otro lado, también a las mujeres afrodescendientes e indígenas enfrentan también mayores riesgos. Bueno, aquí en la foto que lo estoy aquí compartiendo, parece que tuvieran una especie de tela verde estas mujeres para hacerlo como cubrebocas. Bueno, no se alcanza a lo mejor a distinguir mucho por la calidad de la foto y la forma que está hecha, por así llamarlo, pero bueno, ya acercando la foto, son hojas de plátano lo que están usando este grupo de mujeres indígenas para usarlo a manera de cubreboca. No tienen los medios para conseguir un cubreboca de tela. Entonces, han empleado un, vamos a llamarlo, producto o recurso que tienen ellas a mano, que es las hojas de plátano. En el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes, la desigualdad socioeconómica y otros factores asociados, como la falta de agua potable y la situación de desnutrición que viven, bueno, pues ha sido, vamos a llamarlo, ha exacerbado la crisis de salud en estas comunidades. Ha habido un mayor riesgo de contagio y han tenido que afrontarla con menos acceso a recursos sanitarios y de salud. Las mujeres adultas mayores también presentan un particular riesgo de mortalidad y morbilidad. Ha habido un mayor riesgo de contagio en estas personas, sobre todo aquellas que están en situación de institucionalización, es decir, las que están, por ejemplo, en albergues o en asilos, pero también ha habido otras mujeres mayores que no tienen posibilidad de aislarse por la situación de cohabitación o por sus propias responsabilidades de cuidado, ¿no? Es muy común, vamos a llamarlo, que las mujeres, o más bien en este caso, las abuelas o las tías, por así llamarlo, en Latinoamérica y en México, sigan, vamos a llamarlo, apoyando la parte de cuidado del resto de la familia, ¿no? Cuando las mujeres más jóvenes de una familia o que todavía tienen oportunidad de tener un trabajo que sea productivo y que reciban remuneración,
los niños, niñas, adolescentes u otras personas que no tienen posibilidad de obtener recursos o medios para la familia, se quedan por lo regular al cuidado de estas adultas mayores. En el caso de las mujeres privadas de su libertad, también presentan una amenaza especialmente grave porque, bueno, en muchas prisiones o centros de reinserción social sabemos que hay hacinamiento extremo, una adecuada infraestructura básica y poco acceso a servicios de salud. Hay un incremento tanto del riesgo de contagio como la gravedad del impacto del virus. Las mujeres con discapacidad es otro colectivo muy importante porque ha habido una ausencia de mecanismos para dar acceso a estas mujeres para lo que ha elevado el riesgo de infección. Es clave que estas mujeres y sus familias tengan acceso a que la información, vamos a llamarlo, esté accesible, esté adaptada obviamente de acuerdo al tipo de discapacidad que tengan las mujeres, pensando por ejemplo en mujeres que tienen una discapacidad visual o auditiva o de otra índole que les impida, vamos a llamarlo, tener acceso a la información que las demás personas sí podemos tener. Los gobiernos se tendrían que preocupar también por ofrecer información para que todas las personas, sin importar, vamos a llamarlo, su condición, tengan acceso a la información. No se debe interrumpir tampoco el acceso a los servicios de salud que requieren estas personas con discapacidad o servicios de apoyo que también podrán requerir las personas que son sus cuidadoras, como resultado del desvío que ha habido de recursos para, vamos a llamarlo, tratar de contener los tratamientos o el apoyo que se ha requerido para el COVID-19. Tenemos también al grupo de mujeres, niñas y adolescentes que viven en contextos frágiles o afectadas por conflictos. Han sido devastadores los riesgos del COVID-19 para estas mujeres porque de por sí ya tenían un contexto, vamos a llamarlo, de altísima vulnerabilidad. Ha habido una interrupción en la salud crítica, en los programas humanitarios y de desarrollo, lo que ha tenido consecuencias que, bueno, ahí sí realmente son de vida o muerte, ¿no?, para estas mujeres y sus familias. Otro colectivo también importante son las personas del colectivo LGBTIQ y más, que pueden verse mayormente afectadas a tratar de acceder a servicios de salud, sobre todo por la discriminación que pueden sufrir derivadas de estereotipos de género. También personas en situación de vivienda insegura o sin vivienda presentan altos riesgos porque la mayoría de estas mujeres no tienen acceso a recursos de saneamiento e higiene, pueden estar en contextos de institucionalización o de hacinamiento en refugios y albergues. Y otras consideraciones relevantes que también tenemos. Es importante que, vamos a llamarlo, para cuestiones de investigación y datos estadísticos, se sigan desagregando los datos por sexo y otros factores, porque la ausencia de datos desagregados por sexo y género nos obstaculiza la toma de decisiones acertadas, porque no sabemos cómo está afectando de manera particular a colectivos de varones o de mujeres ante un mismo problema como el que tenemos ahora con la sindemia. Entonces, es importante desglosar estos datos para ubicar también datos que también son importantes, como el estado o el nivel socioeconómico, el origen étnico-racial, el grupo etario al que pertenecen, etcétera, para tener una mayor visibilidad de toda esta diversidad, vamos a llamarlo social, que tenemos, y que se puedan implementar las políticas públicas que sean como más adecuadas o más acordes a estos grupos de la población. También ha habido una desigualdad en cuanto al acceso a la tecnología. A nivel mundial hay 200 millones más de hombres que de mujeres con acceso a Internet. Las mujeres tienen 21% menos de probabilidad de contar con un celular, que se ha visto que es un recurso clave, sobre todo en los países en vías de desarrollo, porque brindan acceso de seguridad, redes de contención o organización, o sea, estábamos hablando de las redes sociales, es otro uso que se les puede dar, los sistemas de alerta temprana, la atención a la salud y también por las transferencias, vamos a llamarlo, de dinero que se pueden hacer por este medio. El contexto del COVID-19 ha agudizado esta brecha digital de género y tiene implicaciones cruciales para el acceso de las mujeres a tener información y contar con servicios de salud, darse cuenta, bueno, vamos a llamarlo, recibir información pronta y oportuna sobre noticias públicas, sobre medidas de aislamiento, de cuarentena, etc. En cuanto a las conclusiones, ya para ir, vamos a llamarlo como finalizando, las mujeres, las niñas y las personas del colectivo LGBTIQ+, en particular aquellas que pertenecen a grupos o situaciones que están en mayor riesgo, han enfrentado riesgos de salud, económicos y sociales que han sido desproporcionados a raíz del COVID-19. Es decir, ya estaban en condiciones muy precarias antes de que ocurriera la sindemia y ahora están peor.
Las mujeres y las niñas se encuentran en la primera línea de respuesta, ya que realizan la mayoría de la parte del trabajo de cuidados remunerados en el sector salud, pero también de trabajo de cuidados no remunerados en el hogar. Las respuestas eficaces de corto y largo plazo requerirán la incorporación de medidas de equidad en todas las etapas del diseño, de la intervención, el reconocimiento y el liderazgo y la capacidad de decidir de las personas, las niñas y las personas LGBTIQ+, lo mismo que la capacidad también de los hombres y los niños para lograr este cambio transformador. Entonces, no nada más vale que trabajemos o que queramos hacer cambios la mitad de la población del mundo, del continente o de nuestro país. Se requiere el apoyo de todas, todas y todes. Estas, bueno, son las referencias con las que estuve trabajando. Y bueno, finalmente, para dar el cierre, me gustaría dar un enorme agradecimiento a mi madre, a mis abuelas, a mis tías, primas, sobrinas y a todas las mujeres de mi familia, a mis amigas, compañeras y cómplices por ser y estar, a mis maestras y estudiantes por sus enseñanzas, a las obreras, campesinas, amas de casa, comerciantes, trabajadoras, profesionistas, gerentes, directivas, emprendedores por sus aportes diarios, a las académicas, científicas y escritoras por transmitirnos la idea de que todo es posible. Pues sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo por su atención. Qué amables. Muchas gracias, doctora. Nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera realizar? Adelante, por favor. Yo tengo una pregunta. En la cuestión de que mencionaba sobre las mujeres migrantes que se ven afectadas, ya que no pueden llegar a su trabajo, ¿se ven afectadas nada más las migrantes que son ilegales o también las que tienen algún tipo de permiso o ya sea que sean residentes allá? ¿Es en general o No. solamente para las migrantes ilegales? No, sí es diferenciado. Las que se consideran inmigrantes ilegales, por así llamarlo, porque no cuentan con la documentación y también porque las condiciones, vamos a llamarlo, que tenían en sus países de origen, ha hecho que, vamos a llamarlo, tengan que movilizarse de alguna manera, pues para poder sobrevivir. Obviamente están en mucho peores condiciones que las mujeres que sí están en un proceso migratorio, pero están, vamos a llamarlo, o sea, cuentan con mejores condiciones que les permiten, bueno, pues tener una documentación en regla que les permite hacer mucho más fácil esta parte de tránsitos migratorios. Entonces sí hay una diferencia incluso dentro de las migrantes. Ok, muchas gracias. Sí, no sé si quieras preguntar otra cosa, Patricia. No, creo que es todo. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario? También pueden decir que no están de acuerdo con lo que estuve comentando. Aquí estamos en un espacio para precisamente conversar o discutir. Hay un mensaje del maestro José Antonio Ugalde que comenta, como siempre, excelente exposición a cargo de la doctora Nubia Robelo. Muchas gracias por el apoyo a favor de la comunidad académica UDL Querétaro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Antonio. Pues al revés, yo también quisiera darles las gracias, también vamos a llamarlo mutuo, el agradecimiento, porque bueno, también ustedes, vamos a llamarlo, siempre me toman en cuenta para eventos de este tipo y yo, bueno, todas las veces que es posible, pues con muchísimo gusto aquí estoy colaborando. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que se anime a realizar alguna pregunta? Norma Escoto. Adelante, Norma.
¿Sí puede activar su micrófono o no? ¿No, verdad? Hay un comentario de Miriam Trinidad Alcalá Rubio. Buenos días. ¿Se sabe de alguna acción por parte del gobierno para evitar estas discriminaciones hacia las mujeres y más sino de áreas foráneas? Ok, sí se han emprendido, vamos a llamarle algunas acciones, sobre todo a partir de, bueno, en el caso, vamos a llamarlo de México, es a partir del Instituto Nacional de las Mujeres y concretamente vamos a llamarlo para el caso de Querétaro, pues tenemos al IQM, Instituto Queretano de la Mujer, pero así como tenemos esta instancia a nivel, vamos a llamarlo federal, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, y así yo mencioné del IQM, se supone que cada uno de los estados que componen, vamos a llamarlo México, tienen que contar con un instituto estatal, vamos a llamarlo, que brinde apoyo a las mujeres. Entonces, principalmente, estos han sido, vamos a llamarlo, las instituciones que se han encargado de alguna manera, de proteger o salvaguardar hasta cierto punto, bueno, dentro de también sus limitaciones que tienen, el apoyo precisamente para mujeres. En otros casos, bueno, de manera un poco más general, pero obviamente, bueno, también dentro de este marco de que tiene que ver con perspectiva de género, también lo que serían las distintas comisiones de derechos humanos también se hacen cargo de eso y, bueno, también a lo largo del tiempo, dentro de todo lo que tiene que ver con el sistema, vamos a llamarlo, de seguridad y el sistema, vamos a llamarlo, la Secretaría de seguridad, vamos a llamarlo a nivel federal y estatal, con sus diferentes instancias, incluidas obviamente las fiscalías. Todavía queda mucho que hacer, pero sí se ha estado haciendo el esfuerzo de brindar la capacitación precisamente para el personal en cada una de sus instancias, para que también, vamos a llamarlo, provean de toda una serie, vamos a llamarlo, de mecanismos y procesos para evitar que se siga discriminando a las mujeres, o cuando alguna mujer sufre alguna forma de discriminación, bueno, pues se le puede dar como el apoyo o la canalización necesaria. No sé si con eso le contesté la pregunta a Miriam o quisiera... ya contestó. Gracias a ti, Miriam, por la pregunta, qué amable. Yo tengo una duda, maestra. Claro. Cuando hablamos de violencia económica, sabemos de lo que se trata, ¿no? Pero ese rato que mencionaba que hay hombres que están conscientes que o respetan el hecho de que la mujer trabaje, que tenga un ingreso y que aparte su ingreso sea mucho mayor que el de él, pero se puede considerar cuando el hombre ya usa, bueno, es que no sé si me vaya a explicar, pero un ejemplo, bueno, tú, que eres mi esposa, ya sé que ganas más que tú, más que yo, por lo pronto, pues me tengo que conformar y aprovechar eso para que ella esté generando y generando, y él como hombre se esté desentendiendo de sus responsabilidades, vaya. Pero en el ejemplo que tú nos estás haciendo favor de compartir, estaría como la idea de que él no está trabajando o haciendo su, vamos a llamarlo, su aportación económica a la economía familiar, como para que quede más claro. Sí, o sea, que él de una u otra manera ya esté usando como el hecho de que su mujer tenga un mejor ingreso y el de él sea más bajo, como para decir, pues, es que tú mejor eres la que tienes que trabajar y no yo. Sí podría entrar dentro de, vamos a llamarlo, se pudiera ubicar dentro de lo que tiene que ver con violencia económica, pero también vamos a llamarlo, la otra parte también que tiene que quedar, vamos a llamarlo, clara, es el asunto precisamente también de los acuerdos que haya dentro de las parejas. Si la pareja, vamos a llamarlo, tiene el acuerdo de que quien gane, por así llamarlo, más en ese momento, porque además, bueno, sabemos que no siempre podemos tener una estabilidad o una seguridad tanto laboral como de ingreso. Entonces, si la pareja tiene el acuerdo que la persona que más gane en ese periodo o en esa, vamos a llamarlo, tiempo,
Si tienen ese acuerdo, por así llamarlo, pues a lo mejor no se pudiera considerar como violencia, vamos a llamarlo, propiamente económica. Pero si no hay ningún tipo de acuerdo, no se ha hablado de esa parte y vamos a llamarlo, en este caso que tú ponías el ejemplo, la mujer estuviera ganando, teniendo una percepción económica mucho más alta y él tuviera una menor y ya no está, vamos a llamarlo, contribuyendo de manera, vamos a llamarlo, equitativa en la parte de cubrir las necesidades económicas, por así llamarlo, de la familia, ahí sí podríamos hablar de eso. Pero yo creo que lo importante, bueno, respecto al ejemplo que tú nos hacías favor de compartir, lo cual agradezco mucho, es el cuidado que tenemos que tener para no, vamos a llamarlo, inmediatamente como empezar a etiquetar todo como un asunto precisamente de violencia. Ahorita ya se está habiendo un abuso precisamente del término, y tendremos que considerar, bueno, vamos a llamarlo cada caso dentro del particular. Por eso te vamos a llamarlo, quería que nos hicieras favor de hacernos la precisión con tu ejemplo y poder como detallar este asunto como para que nos pudiera quedar como más claro, ¿no?, qué aplicaría. ¿Sí? Obviamente, bueno, en una situación donde no hay acuerdo, obviamente, bueno, pues la mujer estaría, vamos a llamarlo, al disgusto de tener una mayor, vamos a llamarlo, carga en cuanto a la parte, vamos a llamarlo, como mental y emocional, de tener que ser la principal proveedora económica de esa familia, si no hay como ese acuerdo entre, vamos a llamarlo, los miembros de la pareja. Ok. Sí, es que, bueno, le comento porque me compartieron ese problema, que ya no era como algo que estuvieran en un acuerdo, sino que ese acuerdo, vaya, se convirtió en un problema, porque en un comienzo sí empezó todo bien, de que pues había ese respeto de que trabajara y que ganara más que él, ¿no? Pero este tiempo que empezó la pandemia, bueno, que llegó aquí a Guanajuato, porque yo estoy en Guanajuato, comenta ella que se volvió así como mucho problema para ella porque se siente como utilizada, ya que pues dice, sí puede trabajar, sí tiene oportunidad de trabajar, pero busca como, ay, no sé, como explotarla, porque cuando ella es quien genera los mayores ingresos, pero es quien menos gasta y él es quien se busca drogas, pues, o sea, cosas a crédito, comprar cosas, cuando él no está generando, pues, el ingreso que le correspondía. Entonces, él lo que me dice, ¿es una necesidad? Sí, pero ya esas cosas que él está adquiriendo ya no son necesidad. Entonces, es por eso que esa persona se siente explotada, porque aun cuando él no está cumpliendo con su parte, todavía ella le exige más. ¿Por qué? Porque es ella quien siempre gana más. Entonces dice, pues es que tú eres la que debes de tener porque tú eres la que ganas más. O es que tú siempre tienes, ¿sí me explico? Sí, en ese caso vamos a llamarlo ya, ahora sí ya poniendo como un ejemplo más concreto, pues sí, vamos a llamarlo claramente si hay un asunto ahí de violencia económica, porque vamos a llamarlo, bueno, incluso esta conocida tuya está manifestando claramente que ella tiene una sensación todo el tiempo y bueno, con esta situación que comentas de lo que él saca a crédito y el uso de drogas, etcétera, que paga con los ingresos de ella, pues sí es claramente un asunto, vamos a llamarlo, de sentirse ya explotada económicamente. Entonces, pues sí, vamos a llamarlo, desafortunadamente en ese tipo de casos, la que tiene de alguna manera que actuar, vamos a llamarlo, para tratar de resolver la situación va a tener que ser ella, ¿no? O sea, ojalá que se pueda resolver, vamos a llamarlo, a partir del diálogo, llegar a como acuerdos de nuevo de pareja, pero pues si ya no es posible, bueno, pues que, vamos a llamarlo, decidan cuál sería precisamente como lo más óptimo, pues para que cada quien esté como en mejores condiciones, ¿no? Muchas gracias. O de nada, a ti, gracias, Patricia. Jesús por ahí creo que había levantado la mano, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué Mire, tal? de hecho, de lo que comentó la compañera, a mí me pasa algo similar con mi pareja que tengo ahorita. Mi pareja, haga de cuenta, su familia, pues es empresaria, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no tengo el recurso que ella tiene.
En cuestiones económicas, pues estamos muy dispersados, por así decirlo, en cuestión de clases sociales. Pero yo, por ejemplo, pues, lo que hago como hombre para que no me suceda esto, en primera, pues es apoyarla con los proyectos que ella tiene. En segunda, pues es buscar una estabilidad emocional los dos, que a mí no me afecte el que ella tenga mayor cantidad de dinero, mayor cantidad de ingresos a los que yo puedo percibir. Es proporcionarle más que nada un estadio donde los dos tengamos cierto interés y que no sea el dinero, mejor que sea el apoyo. Por ejemplo, yo le apoyo a ella a crecer en la rama mercantil y ella también ahorita me está apoyando en crecer en cuestiones financieras. Pero todo es una plática y una plática de acuerdos, más que nada, yo así lo veo. Le agradezco muchísimo, Jesús, sobre todo, bueno, pues por la parte de esa honestidad y esa apertura que tuvo, bueno, pues de hablar en este grupo que, bueno, somos, en este momento estamos dentro de la comunidad de la Universidad de Londres, pero bueno, finalmente no nos conocemos y desafortunadamente por este asunto de lo virtual ni siquiera tenemos la oportunidad como de vernos cara a cara, pero bueno, yo le felicito por la parte precisamente de esa apertura que usted ha tenido, esa honestidad de plantear precisamente esta parte que a lo mejor en otros momentos, o si fuera otro tipo de persona, no sería tan fácil que un hombre, vamos a llamarlo, acepte o diga de manera pública, mi esposa o mi pareja tiene una percepción económica o salarial mucho más alta que la mía. Entonces, ahí ya va un punto a favor de hacer ese reconocimiento y precisamente parte de lo que usted comentaba, ¿no? No tiene por qué ser más o menos para un hombre o hacerlo más o menos por percibir más o menor cantidad, vamos a llamarlo, de ingreso que la pareja, ¿no? Y usted tocaba también un punto que me parece como muy importante, ¿no? Que es el asunto precisamente de los acuerdos que tengan las parejas. Sí, de hecho es correcto. Porque mire, a mí me pasó, yo por ejemplo, por cuestiones mías, soy una persona y yo me considero muy trabajador. Y todo lo que tengo, pues me lo gano con el sudor de mi frente. Pero yo he querido emprender algún tipo de negocio y no he podido. Ahora, por X razones, esta persona se cruzó conmigo en mi camino y andamos, por así decirlo. Pero no quiere decir que yo voy a vivir o a codepender de ella. No, todo lo contrario. O sea, yo veo cómo ella se esfuerza y eso me motiva a mí también a esforzarme todavía el plus para poder estar bien y poder buscar una estabilidad emocional y una estabilidad económica. Por ejemplo, a mí me pasó, tiene poquito aquí en Querétaro, hubo un centro de congresos de los Shark Tank. Ella y sus familiares que fueron muchas familias de prestigio. El único que no tenía el prestigio, por así decirlo, era yo. Pero al ir me di cuenta de que ella respeta mis puntos de vista, respeta mi decisión, y más sin embargo, o sea, en ningún momento me hicieron menos ni nada, me hicieron participativo. Muchas veces lo que queremos las personas nada más es eso, un poco de atención y que se inclinen también hacia nosotros para ver que tenemos el mismo potencial que ellos tienen. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues usted está poniendo muy buen ejemplo de lo que tiene que ver con comunicación en la pareja, que, bueno, se apoyen mutuamente, vamos a llamarlo, quienes la integran, y pues obviamente, sobre todo la parte importante, ¿no? El asunto del respeto que tiene que haber, ¿no? Para el trabajo, para las ideas, para la forma de pensar de cada quien. Gracias por compartirnos. De nada, que tenga buen día. Igualmente, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quiero comentar algo. Sí, claro. Buenos días, doctora. Primero que nada, felicitarla. Soy asistente de la Dirección de Criminología y pues excelente ponencia. La verdad es que es súper interesante y quiero hacer un comentario porque creo que es importante que no solamente, ahorita estamos en el mes de la mujer, así lo llamamos siempre,
Pero como seres humanos deberíamos de todos los días intentar crear como conciencia en pequeñas acciones eh, para que esta parte de la violencia vaya disminuyendo. Y lo comentábamos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la violencia económica y toda esta parte podemos ir creando conciencia. Y yo he visto en situaciones donde las mujeres se cierran cuando están dentro de situaciones de violencia, se cierran y no ven como más posibilidades o no están como tan abiertas a lo que pueda suceder, a buscar ayuda o situaciones de ese tipo. Entonces creo que también nosotros lo que podemos hacer es buscar la manera de apoyar e intentar abrir mentes, abrir conciencia, porque es en lo único que podemos contribuir cuando las personas no quieren actuar o no pueden. Ujú. Gracias por tu comentario, Brenda. Yo creo que, bueno, sí es una parte importante, pero bueno, tenemos que considerar también que en muchos casos, precisamente donde las mujeres viven, vamos a llamarlo, violencia familiar o violencia de pareja, y que, bueno, esta situación se ha dado, bueno, por un tiempo considerable y el daño que ellas han tenido a nivel físico, sexual, emocional, mental, económico, patrimonial, etcétera, etcétera, es muy grande. Tenemos que considerar, yo creo que nos ayudaría bastante entender que estamos tratando con una persona que está sumamente lastimada. Es como si después de que una persona, vamos a llamarlo, tiene un accidente automovilístico muy grave y está fracturada, está con un montón, vamos a llamarlo, de laceraciones y daños, le pidiéramos a la persona que se levantara y caminara. No lo va a poder hacer. Primero tiene que sanar, vamos a llamarlo, un montón precisamente de esas heridas, sentirse fortalecida y acompañada, y entonces probablemente pueda empezar ese proceso. Pero bueno, pues obviamente es un proceso, vamos a llamarlo como largo, etcétera. Viene la otra parte también que es delicada. No es lo mismo, vamos a llamarlo, la relación que pueda haber con una persona que nos lastime, que sea ajena a nosotros, o sea, una persona extraña, que cuando la persona que nos lastima es alguien de nuestro ámbito familiar o de pareja. Hay una persona, es una persona con la que tenemos un lazo afectivo. Esa persona la podemos querer o la podemos amar. Entonces, vamos a llamarlo, desprenderse de esa parte primero, de entender que esas no son formas de demostrar el amor, ni el cariño, ni nada, y precisamente que esa forma que tiene de amarme esa pareja o ese familiar, pues no es la más adecuada para mí o me está lastimando, requiere un proceso muy largo. Es un proceso de concientización, vamos a llamarlo, bastante largo. Entonces, mientras las personas, o en este caso las mujeres, no hagan conciencia de la situación en la que están viviendo y el daño que les está causando a ellas directamente, y si tienen obviamente personas a su cuidado, como pueden ser niños, niñas y adolescentes, el estar viviendo, vamos a llamarlo, en esos ambientes familiares donde pues de continuo hay conductas o situaciones de violencia, bueno, pues es muy delicado, ¿no? Entonces, sí es algo que lleva tiempo, y yo creo que, vamos a llamarlo, a veces desafortunadamente los tiempos institucionales son muy diferentes a los tiempos, vamos a llamarlo, pues, personales o subjetivos, ¿no? Quisiéramos que a veces las mujeres, vamos a llamarlo, abrieran los ojos y sus oídos y entendieran que lo que están viviendo no tiene por qué ser así, que tienen oportunidad de hacer otras cosas, pero vamos a llamarlo, también partimos de la idea de que hay procesos individuales, ¿no? No podemos salvar, por así llamarlo, a todas como quisiéramos, ¿no? Tienen que querer ser salvadas, tienen que pedir ayuda, tienen que, vamos a llamarlo, hacer su parte, por así llamarlo. Muchas gracias, doctora. No, de nada, Brenda, gracias a ti por tu comentario. Hola doctora, ¿qué tal? Buen día. Itzel Oviedo, docente de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Primero que nada, agradecerle. La verdad es que, como siempre, es un placer compartir con usted, escucharla, siempre con temas actuales y de muchísima relevancia. Creo que para los chicos es sumamente importante que podamos tener estos espacios, sobre todo para que puedan integrar la perspectiva de género en la labor que realicen como criminólogos y criminólogas. Así que muchísimas gracias por esta intervención a favor de la Universidad de Londres, maestra. Ay, muchísimas gracias, Lucero. De verdad, muchas gracias a ti. Y bueno, como lo había dicho al principio, bueno, pues
obviamente el agradecimiento para la maestra Laura Huerta, porque bueno, ella fue la que hizo la invitación, siempre vamos a llamarlo, bueno, pues tan amable poniendo, vamos a llamarlo, bueno, pues todas las facilidades y eso para que se pueda hacer. Y te agradezco mucho, compañera Lucero, por estar en esta parte de labor docente. Yo creo que también ese es uno de los elementos clave, ¿no? La educación o el proceso precisamente formativo de las y los profesionistas, vamos a llamarle futuros o futuras, pero bueno, en un muy corto plazo. Yo creo que, vamos a llamarlo, la labor docente es clave precisamente para seguir como avanzando en esto. Gracias. Patricia, adelante. ¿Qué pasa cuando hay, bueno, acaba de mencionar anteriormente que debemos de dejar que esas personas que son violentadas, pues necesiten o hablen diciendo que necesitan la ayuda? Pero ¿qué pasa si esa persona dice, necesito la ayuda, pero en su manera de actuar no se ayuda a ella misma? Si esa persona incluso ya fue a terapia y dice que quiere seguir adelante, pero hay un detonante que la vuelve al mismo lugar a dejarse violentar por cualquier persona o por sus seres queridos, o incluso a veces que se sienta violentada por alguien que ni siquiera conozca. Ay, Pati, me metes en un poquito de problema porque, vamos a llamarlo, pues ya estás hablando como de un caso muy, vamos a llamarlo como puntual. Entonces, sí voy a tratar como de responderte algo, pero pues va a ser como muy general porque obviamente, bueno, pues no tenemos, o harían falta un montón de elementos que por razones, vamos a llamarlo, de la modalidad en la que se está presentando, bueno, pues no podemos tener acceso a esos datos y pues obviamente hay que cuidar la confidencialidad, vamos a llamarlo, sobre esta persona. Entonces, lo que te pudiera decir es, desafortunadamente, pues los procesos precisamente son largos. Ojalá que tuviéramos como una respuesta simple, pero bueno, es un tema, vamos a llamarlo, que hay muchas situaciones ahí que están en juego. Por una parte, bueno, pues están en muchos casos las vivencias que han tenido familiares estas mujeres. Algunas de ellas han vivido vamos a llamarlo, provienen de familias donde pues la violencia ha sido un tema transgeneracional, es decir, su abuela, su bisabuela, su tatara, si nos vamos para atrás de ambos lados de su familia, han sido mujeres que han sido sometidas o sumamente violentadas. Entonces, ellas creen o así han sido educadas que así son las familias. Entonces, no pueden ver o pensar que existen otras formas, vamos a llamarlo, de convivencia en una familia porque es lo único que conocen. Y si eso se ha repetido de una generación a la otra, es complicado, muy complicado romper ese ciclo, ¿sí? También, por el otro lado, hay mucha presión social para que las mujeres, una, consigamos pareja y dos, que la mantengamos a como de lugar, ¿sí? La idea precisamente es fuerte o es complicado en estas sociedades en las que estamos, para una mujer precisamente, bueno, que hable que está soltera o que está separada o divorciada o sola, ¿no? Hay como, aun cuando han ido como cambiando las cosas, hay un poco más de apertura. De todas maneras hay un señalamiento implícito o explícito. Entonces, para muchas mujeres es una gran carga precisamente el tratar de cumplir precisamente con ese mandato familiar y social que es el de mantener, vamos a llamarlo, a la pareja, ¿no? Primero de lo que seamos, de casarse o tener una pareja y después poderla mantener a una costa de todo, a una costa de ellas mismas. Entonces, no nada más es o sea, lo que te quiero dar a entender con esto es que no nada más es una situación, vamos a llamarlo, particular o subjetiva de esa mujer en sí, sino hay que tomar en cuenta toda esta situación que te comentaba yo ahorita, que tiene que ver con el tipo de familia del que proviene esta mujer, y bueno, más hacia atrás vamos a llamarlo en su árbol genealógico, pero también que nos demos cuenta de toda la parte del contexto precisamente social. Es una carga pesada, por así llamarlo. Y también de pronto vamos a llamarlo, hay lo que decíamos, ¿no? De los tiempos precisamente de las instituciones, hay a veces, vamos a llamarlo, bueno, una cantidad de pasos o de procesos que se tienen que hacer para brindar el apoyo precisamente a las mujeres, pero a veces ya cuando va avanzado el proceso y ahora toca que ella refrende, vamos a llamarlo, o nuevamente haga su denuncia o ratifique precisamente la denuncia que ella hizo en contra de, vamos a llamarlo, la pareja o un miembro de su familia que le está violentando, se echan para atrás. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Hay un sentimiento de que están siendo desleales con esa persona, que la están traicionando.
porque hay un lazo precisamente o afectivo o emocional. Mientras no se rompa ese lazo afectivo emocional con esa persona, va a ser difícil que se siga el proceso o que pueda haber una separación tal cual, ¿no? Y que puedan intervenir las autoridades. Entonces, de repente, si ve uno o escucha uno la contraparte del personal que está en fiscalías o en las secretarías de seguridad o el caso precisamente de abogados y abogadas, dicen, es que ¿por qué si ya teníamos todo, ya nada más faltaba que firmara o se presentara, ¿por qué no lo hizo? Por esta parte, necesitamos entenderla también, ¿sí? Va a haber seguramente que tener que seguir haciendo modificaciones para esta parte, para, bueno, considerar lo que decíamos, esa parte de los tiempos subjetivos. Muchas gracias. Y no, sí, perfecto, sí me quedó contestada mi duda que tenía. Muchas gracias, maestra. No de nada, Pati, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora. Pues realmente es una serie de factores pues muy complejos, ¿no? Poder entender una situación en particular, pues sí se llevaría muchísimo tiempo el análisis y finalmente pues analizar, ¿no? Realmente pues la parte, la génesis precisamente de todo este problema. A veces criticamos, a veces pues no concordamos, pero con estas mujeres que permiten que se violenten, pero finalmente pues es una serie de factores que tendríamos nosotros que primero investigar y que entender el por qué estas mujeres pues permiten ser violentadas. Desgraciadamente pues las altas cifras en México pues son muy grandes y finalmente, ¿no? Estamos en tiempos actuales, estamos en la cuestión en la que las mujeres están tomando la actitud del feminismo, pero radical, y la cuestión machista de igual forma. O sea, realmente pues lo que se pretende con todo esto pues es erradicar la violencia, y finalmente pues toda esta serie de ponencias, esa es la finalidad, conocer la realidad a la que nos estamos enfrentando, tratar de tener un equilibrio ni machista ni feminista, tratar de tener un equilibrio como seres humanos, pero sí obviamente pues concientizar, como lo hemos comentado, concientizar muchísimo en la cuestión que todavía hay mucho machismo en México, pero también, repito, esta cuestión compleja se está incrementando mucho la violencia en la mujer. Incluso en tu libro comentas todas estas cuestiones de pues la violencia en la mujer finalmente. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, tu aportación ha sido increíble. Siempre igual nos comentas, nos enriqueces con todo este conocimiento. Muchísimas gracias. Perdón, por ahí tenía la mano levantada, creo que Andrés había levantado por ahí la mano. Sí, muchas gracias. Muy buena tarde, Okay. doctora. Disculpe una pregunta, ¿cómo podemos identificar y también prevenir la violencia, pero en niños y en niñas? ¿Cómo identificar que en su casa pues están viviendo prácticamente una película de terror? Híjole, también es un tema, ¿cómo se llama? Como complicado, nos da como para bastante, pero bueno, se ha habido una serie, vamos a llamarlo, de estudios e investigaciones que se han hecho para poder ubicar precisamente las diferentes, vamos a llamarlo, afectaciones que pudieran llegar a tener niños, niñas o adolescentes precisamente que están sufriendo situaciones de violencia. Bueno, si entendía yo era violencia familiar a la que tú hacías precisamente como referencia. Entonces, bueno, se habla de un montón de, vamos a llamarlo, signos o síntomas, pudiéramos hablar en el aspecto físico, cognitivo, emocional, afectivo, social o de relaciones, conductual, etcétera. Entonces, estos estudios hablan, vamos a llamarlo, de lo que han visto que pasa en la mayoría de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Sin embargo, vamos a llamarlo, también tenemos que tener clara esta parte, vamos a llamarlo, del caso por caso, y entender que a veces hay niños o niñas que aún viviendo en unas situaciones, vamos a llamarlo, como tú bien mencionabas, bueno, pues totalmente terroríficas, por así llamarlo,
son niños o niñas que todavía tienen la capacidad de sonreír, ¿sí? Eso no quiere decir que se le estén pasando bien, es un mecanismo de defensa para tratar de sobrellevar lo que están pasando, ¿sí? A veces está la idea muy errada cuando hay una visión como muy, excesivamente generalizante precisamente sobre estos estudios que se han hecho sobre lo que serían como los signos principales para detección precisamente de maltrato infantil y en adolescentes, de pensar que si el niño o niña no se ve triste, abatido, llora, sufre, grita, etcétera, o no tiene claramente, vamos a llamarlo, marcas o golpes en el cuerpo, entonces no está viviendo maltrato, no. Yo creo que hay que tener como mucho cuidado, ¿no? Una de las situaciones que yo creo que nos podría dar como bastantes pistas es escuchar precisamente a los niños o las niñas, ¿no? Adolescentes. A veces puede ser que no sean tan claros o claras como quisiéramos, porque, bueno, son personas en proceso de desarrollo, pero si les damos la apertura y la confianza precisamente, bueno, pues para que hablen de lo que les está ocurriendo, también, bueno, pasa un poco lo que comentaba yo hace un rato, hay todo un asunto precisamente de lealtad precisamente con ese grupo familiar, es lo único que conocen. Entonces, si estamos esperando que acusen precisamente o traicionen al papá, la mamá, el abuelo, tía, hermano, hermana, no sé, bueno, quien esté, vamos a llamarlo, agrediéndolos o violentándolos de manera continua, les estamos pidiendo algo muy difícil, porque es una persona a la que también quieren. Es una persona que es parte de su familia, con la que han vivido. Entonces, es muy difícil para un niño o una niña poderse abrir y tener como la confianza precisamente para contar eso que le está viviendo o eso que le está pasando. Entonces, pues más bien es como tener la parte como de atención. Tiene que haber también toda una, bueno, por ejemplo, si se detectara en un asunto de ámbito escolar y eso, tiene que haber toda una serie precisamente de plan precisamente de acción para saber qué hacer o cómo canalizar a este niño o esta niña, porque bueno, si no pasa que hace la denuncia o se atreve precisamente a hablar de lo que está pasando, y si no tenemos la manera de apoyar o acompañar ese proceso para que ese niño o niña, bueno, ya no siga viviendo esa situación, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a crear desconfianza con las demás personas adultas, porque la vez que se atrevió a hablar o a contar lo que le pasó no le ayudaron, es más, las cosas fueron a peor después de que habló. Entonces sí es como muy delicado, no es como tan sencillo. No sé si contesté tu pregunta, Andrés. Sí, muchas gracias. De nada. Y bueno, ya nada más como para cerrar un poquito respecto de lo que decía la maestra Laura y a partir del comentario de Patti, de Jesús, de Lucero, también, bueno, quisiera hablar de la otra parte. Nos hemos centrado más, bueno, en el tema de las mujeres, porque, bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Tiene que ver con la conmemoración del 8, pero hay que hablar de esa otra parte. ¿Qué pasa precisamente con los sujetos agresores? Porque parece que nada más estamos haciendo como responsables a las mujeres de la situación. ¿Qué pasa con los hombres? Se tienen también que hacer responsables de lo que están haciendo. Ya hay mucha información afuera, pero tiene que haber un proceso de concientización y trabajo interno para que entiendan que las mujeres no somos objeto, que somos personas, sentimos, pensamos, vivimos igual que ellos, etcétera. No somos ni inferiores ni superiores, somos iguales, tenemos los mismos derechos, ¿sí? Tenemos la misma capacidad precisamente, bueno, pues para querer estar bien. Entonces también es importante que los varones se hagan cargo de esa parte, ¿sí? Que si han tenido también desafortunadamente, vamos a llamarlo, ejemplos de vida en su ámbito familiar que han sido, vamos a llamarlo, ejemplos muy destructivos, ¿no? Toda esta parte de lo que habla, por ejemplo, esta gran teórica que es Rita Segato sobre esa pedagogía de la crueldad, han aprendido a maltratar, a violentar en base a los ejemplos que han tenido. Yo creo que es momento también de que hagan un alto y que hagan un cambio. El cambio depende de todos y todas y todes, ¿no? Entonces, yo creo que también a los hombres hay que darle su parte de responsabilidad en esto. Se trata de que cambien, de que sean mejores, no que sigan repitiendo precisamente lo mismo. Efectivamente, doctora, muy atinado todo lo que has comentado, todo lo que nos has compartido, efectivamente, o sea, esa cuestión de, pues, la responsabilidad que conlleva tanto ser mujer como de igual manera ser hombre. Muchísimas gracias, doctora. De verdad te agradezco profundamente a nombre de toda la comunidad de la Universidad de Londres el que nos estés acompañando el día de hoy y que nos estés brindando pues todo este conocimiento. Y bueno, finalmente, porque esa es la idea, el que invitar a las personas más preparadas, que más han tocado o investigado sobre estos temas y que nos puedan compartir sus conocimientos. Mil gracias, de verdad. Un fuerte aplauso
para la doctora Nubia Carolina Robelo Escoto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, de verdad, pues para mí siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho, bueno, pues la parte de su tiempo, la atención, quienes se animaron a participar, pero también, bueno, quienes por alguna otra razón nada más pudieron como estarnos escuchando, y eso yo les agradezco mucho por su tiempo. Y obviamente, pues a Laura y a todo el equipo de la Universidad de Londres, y por supuesto, obviamente, al equipo de informática y al equipo técnico, porque sin ellos no hubiera sido posible que estuviéramos el día de hoy por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Te haremos llegar tu reconocimiento, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente tarde para todos. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Excelente día. Igualmente, gracias. Muchas gracias por la información y por compartirnos toda. Muchas gracias, doctora. Excelente tarde. Gracias a ustedes. Gracias, Judith. Gracias, Brenda.